En los pasados años y en el tiempo que llevamos en la Fundación de Centro de Vida, he visto muy de cerca a familias que se unen a nuestras filas luego de estar bajo los rasgos o bajo las garras de un abuso espiritual. Lo peor es que la mayoría de las personas que hoy en día sufren abuso espiritual no saben distinguirlo. La mayoría de las personas que hoy están bajo el gobierno de un abuso espiritual no saben que están siendo abusados espiritualmente. También hay una población de personas que comienzan a sospechar que están bajo las garras de un abuso espiritual, pero como han sido partícipes y han aprobado tales circunstancias en ciertos momentos de su vida, optan por hacer silencio y por seguir siendo parte de este oficio tan tóxico y dañino. Por otro lado, hay personas que se dan cuenta del abuso espiritual al cual habían estado sometidos y nunca más logran confiar o ver la iglesia bajo una perspectiva bíblica y santa. Nunca logran recuperar su percepción acerca del ministerio que Jesús fundó sobre la iglesia. Es un tema que se habla muy poco sobre él porque algunos piensan que hablar sobre esto nos separa como iglesia, nos distancia, nos aleja como iglesia. Pero por otro lado, el no hablarlo le da carne y le da vianda a las personas a pensar que todos estamos de acuerdo con esto y que aprobamos que suceda esto. La gran mayoría de las personas que sufren abuso espiritual no saben reconocerlo y quizás lo ignoran por falta de información. ¿Qué es un abuso espiritual? De eso vamos a estar hablando hoy. Un abuso espiritual es una distorsión de la palabra de Dios. Cada vez que un líder, cada vez que un pastor, cada vez que un maestro enseña la palabra de Dios de una manera incorrecta, se genera una distorsión. Y es una distorsión que trae consecuencias sobre la vida espiritual. ¿Y por qué he elegido este tema? Porque el abuso espiritual en este tiempo es uno de los impedimentos más severos para que usted pueda adquirir sabiduría en el Señor. Y hemos estado hablando en las pasadas semanas, basados en el libro de Proverbios, que es voluntad de Dios que usted crezca espiritualmente y que es deseo de Dios que usted avance, que usted sea feliz, que usted sea salvo. ¿Cuántos han dicho amén a eso? Pero el abuso espiritual es una de esas comunes y severas piedras de tropiezo que aparentemente muy pocas personas se atreven a enfrentar. Un abuso espiritual es una distorsión de la palabra de Dios. En segundo lugar, es un maltrato hacia una persona de alguien que ostenta una posición de autoridad en la iglesia. Es un maltrato hacia una persona que proviene de alguien que ostenta un título o una posición de autoridad en alguna fila. En tercer lugar, abuso espiritual es usar la palabra de Dios para manipular a alguien, logrando metas o propósitos personales. Es yo agarrar un libro que fue escrito a fuerza de mártires, a fuerza de sangre, a fuerza de persecuciones, que fue escrito en condiciones terribles, agarrar ese libro, torcerlo a mi manera y comenzar a enseñarles una palabra a ustedes que no es verdadera, pero que les convierte en mis seguidores y yo logro metas personales. Pueden ser metas financieras, pueden ser metas de un corazón altivo, pero eso es un abuso espiritual. Usar la palabra de Dios para manipular a alguien y es constantemente decirle a alguien, Dios me dijo, cuando Dios no me ha dicho nada. Es decirle, Dios me dice cuando Dios no me ha dicho absolutamente nada. Y perdemos de vista que el oficio pastoral y que el oficio de la fe es un santo oficio y estamos trabajando con el destino, con el futuro, con la vida cotidiana de la gente. Y a algunas personas eso les parece tan poco y tan poca cosa que no tienen ningún sentido de pecado, ningún sentido de humanidad y prefieren decirte, Dios me dijo, para lograr sus metas, en vez de traer a tu vida la palabra que realmente Dios quiere compartir contigo. En cuarto lugar, estoy hablando de que el abuso espiritual es un exceso de control de un líder sobre otras personas. ¿Y de qué parte esto? Quizás muchos de ustedes
creciendo en hogares con distintas características y cualidades. Cuando llegan, por ejemplo, al matrimonio, usted dirá, yo conozco lo que es un hogar normal. Y su cónyuge probablemente también dirá lo mismo. No, yo crecí en un hogar normal. Y cuando comienzan a intercambiar sus vidas, sus costumbres y su manera de hacer las cosas, se da cuenta que el mundo de su hogar no era el único. Y que pudiera ser que un factor externo te diga, usted creció en un hogar disfuncional y usted ama tanto a su familia. Y dice, no, yo jamás, mi familia nunca fue disfuncional, mi familia fue normal, mi familia fue exitosa, mi familia todo lo hizo bien. Pero cuando alguien nos ve desde un factor externo, puede que te diga, usted es un codependiente de su madre. Usted no toma ninguna decisión si no le consulte a su madre y usted tiene 40 años y tiene una esposa y a su esposa, diría el doctor Félix Casado, que eso le hiende la paciencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a nivel de iglesia y de congregaciones, cuando nuestras únicas experiencias o cuando nuestra única experiencia ha sido una experiencia de exceso de control sobre nuestra vida, como ha sido su única experiencia, no sabe distinguirla frente a otras y no ve a veces incluso en la palabra el verdadero orden de lo que significa en la Biblia ser un pastor, de lo que significa ser una oveja y de lo que significa ser la iglesia de Cristo. Para mi corazón y para cada líder de esta comunidad de fe y para cualquier líder de cualquier comunidad de fe, pesa un pasaje en el libro de Pedro, el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 3, y eso pone en nuestras manos un peso increíble sobre cómo realizamos esta labor semana tras semana. Y no solamente un peso, trae bendición, trae alegría, trae gozo, pero trae una responsabilidad clara. Y dice la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Póngase el cinturón ahora. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero leerlo una vez más. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de la vida. Antes de continuar, también me parece importante y responsable expresarles qué no es abuso espiritual. ¿Qué no es abusar espiritualmente de alguien? ¿Qué no es abuso espiritual? En primer lugar, no es abuso espiritual llamarle al pecado como lo que es pecado. Eso no es abuso espiritual, porque cuando uno predica este mensaje, hay quien agarra otra orillita y vive en una experiencia donde uno tuvo una baja moral y nuestro líder nos dijo, te amo, estás pecando y estás fallando y tenemos que restaurar esta situación. Y usted se va de ese cuadro y dice, ese pastor está abusando espiritualmente de mí. No, no está abusando espiritualmente de ti, te está diciendo la verdad. Eso no sería abuso espiritual. Dice la palabra en 1 Corintios 5, 6 al 7, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En segundo lugar, no es abuso espiritual rechazar creencias antibíblicas. No es abuso espiritual que algún líder pueda decirte, basado en la palabra de Dios, esta convicción o
esta conclusión no está aprobada por la palabra de Dios. ¿Ok? Gálatas 2:5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero por otro lado, este mismo pasaje bíblico le presenta a todos aquellos que están dándose permiso de ser abusados espiritualmente a que la verdad de la palabra no permanezca en ustedes, porque se están sometiendo a un régimen que Dios no desea que usted se rija por él. El abuso espiritual no es otra cosa que una huella que proviene del legalismo. No es otra cosa que una reverberación del legalismo. Y usted se preguntará ¿qué es el legalismo? Es un sistema que parece acercarnos a Jesús, pero que realmente está condenando mi relación con Jesús. Es un sistema de reglas que te dice: haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas esto, haz esto en la mañana, haz esto al mediodía, haz esto en la tarde. Se convierte en un sistema frío, vacío, que está creado para que te ganes el reconocimiento del hombre, pero no necesariamente fortalece tu relación con Jesús. El abuso espiritual es creer que podemos ser salvos con acciones. Es por eso que el legalismo suena más a obras humanas que a la obra salvífica de Jesucristo. Así que, ¿qué es el legalismo? Vamos a situarnos por un momento allí. El legalismo, en primer lugar, es un sistema de reglas que te promete un progreso espiritual, salvación o bendición. Es un sistema de reglas que te promete, entre otras cosas, progreso, salvación y bendición. En segundo lugar, el legalismo es el abuso y mal uso de la ley en el Antiguo Testamento para que aparentes ser una persona santa. El abuso espiritual se realiza en el contexto de que no hemos entendido de que Jesús cumplió la ley. El abuso espiritual es una consecuencia de no haber entendido que no hay obras de tu parte que puedan convertirte en una persona salva. Jesús cumplió la ley porque nadie podía cumplirla. ¿Alguien puede decir amén? En tercer lugar, el legalismo es la sustitución de la gracia de Dios por el esfuerzo humano. Y cada vez que usted se rige a un abuso espiritual, abrazado al legalismo, está sustituyendo el esfuerzo de la gracia de Dios por el suyo. A los líderes, a muchos de ellos, les conviene que usted crea que su progreso espiritual depende de sus acciones y no de la gracia de Dios. Justo cuando usted cree eso, se posiciona en un lugar donde le manipulan a su antojo. Así que es responsable que yo diga en esta hora de la mañana que no es el legalismo. Que no es el legalismo. El legalismo no es obedecer ciertos códigos y reglas. Usted probablemente no puede entrar al Banco Popular y cuando va a ser atendido, no se supone que usted use el teléfono celular. Eso es un código de esa organización. Y usted dirá, yo puedo hacer ambas cosas a la vez. Tiene razón, pero eso es un código de esa organización y no podemos decir que esa institución está siendo con usted legalista. Cada organización puede tener sus reglas, puede tener sus reglamentos, pero en el momento en el que esa organización cristiana diga que esto que yo quiero que usted haga, Dios también quiere que usted lo haga, y no es cierto, eso es abuso espiritual. Si alguna vez alguien a usted le dijo que no podía venir a la iglesia en chancletas y en camisilla porque a Dios no le agradaba eso, tengo que decir que le mintieron.
Porque usted no llegó a este mundo ni con camisa, ni con gabán, ni con corbata, ni con zapatillas, ni con Nike. Usted no vino a este mundo vestido, y desde antes del vientre de su madre ya Dios te había expresado su amor eterno sobre tu vida. Pero como hemos sido impregnados a través de las tradiciones, a la iglesia hay que ponerse la mejor ropa, el mejor gabán. Yo fui alguna vez a lugares que si no me ponía, si tenía un reloj no podía predicar. Por amor y misericordia, yo no tengo ningún problema con quitarme el reloj por una razón, porque para mí no significa nada. Pero ¿quién habrá pensado que si ese día andaba en unas bermudas, ay, no voy a ir a la iglesia porque estoy vestido un poco? ¿Sabe qué es eso? Las huellas del legalismo tomando decisiones por usted. El legalismo no es someternos a una autoridad saludable, no es eso. Dios también nos habla en su palabra acerca de autoridades, pero esas autoridades le pastorean, no le manipulan. Le guían, no le imponen. ¿Alguien dice amén a eso? Y hay unas diferencias que yo quiero compartir con ustedes para que podamos recibir esta palabra. Hay una gran diferencia entre lo que significa la ley y la gracia, y yo quiero que de la manera más simple que hallé lo podamos comprender juntos. En primer lugar, el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Porque la Biblia nos dijo que no es mala la ley. El problema de la ley es cuando el humano le añade unos compartimientos y le atribuyen fines que no tienen. La ley no salva. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrar nuestros pecados y nuestra necesidad de Dios. La ley fue diseñada para que yo sepa cuando estoy descarrilándome. La ley fue diseñada para que yo entienda que soy un pecador, para que yo entienda y sepa y tenga yo una guía de cuando me estoy alejando del plan de Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso está claro. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice alguno, ninguno será justificado delante de él por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es la ley. Pero el propósito de la gracia, en vez de mostrarme que soy un pecador, lo que hace es permitirme estar bien con Dios. Romanos 3:21-22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuáles son los términos de la ley y cuáles son los términos de la gracia? El término de la ley es decirte, es tu responsabilidad. La gracia te dice, Jesús lo hizo por ti. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 26:16. Pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Dígalo con fuerza. La paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la motivación de la ley y cuál es la motivación de la gracia? La motivación de la ley, lo que te conduce a comportarte o a hacer, es temor y miedo. La motivación, lo que te conduce a obrar en la gracia, es el amor. Deuteronomio 27:26
nos da un texto utilizado por muchos para conducirse por esta vida. Como vino predicó Pastor Willy la semana pasada, totalmente ansiosos con cualquier evento apocalíptico. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Así se siente. Pero 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El enfoque de la ley y el enfoque de la gracia. El enfoque de la ley es esclavitud y obligación. Hay un sinnúmero de hermanos congregándose en comunidades de fe que realmente son esclavos del pastor, esclavos de un sistema, y les pesa obligaciones. El enfoque de la gracia es voluntad y libertad. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El resultado de la ley y el resultado de la gracia. El resultado de la ley es muerte. Es condenación. ¿Por qué es muerte y condenación? Porque nadie pudo cumplirla excepto Cristo. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Usted vio eso? El que decide vivir bajo la ley, Santiago 2:10 le aplica. Usted puede guardar toda la ley, pero si falla en un punto de la ley, es culpable de todas. Eso no lo dice un hereje, eso lo dice Santiago capítulo 2. ¿Quién era Santiago? ¿El hermano de quién? Pues entonces, bueno, continuamos. El hermano de Jesús. El resultado de la ley es condena, pero el resultado de la gracia es la reconciliación con Jesús. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes y en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El énfasis de la ley son tus obras. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Filipenses capítulo 3:9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El énfasis de la ley es tus obras, el énfasis de la gracia es la obra de Jesús por ti. ¿En qué consiste la ley? Reglas y normas externas. ¿En qué consiste la gracia? En la actitud del corazón. La ley te dice, ese vino con chancletas metedeo aquí hoy, ese está perdido. La gracia te dice, no mires lo que mira el hombre, Dios mira lo que hay en el corazón. La ley consiste en decirte, haz para que seas. La gracia te dice, sé para que hagas. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Ahora, lo que voy a compartir ahora con ustedes, si este es un ejercicio serio sobre esto, es lo que me pudieras colocar a mí como pastor en una posición, digamos, de crítica, ¿no? Pero no me importa.
Características de un líder que abusa espiritualmente. ¿Cuáles son las características de un líder que abusa espiritualmente de su gente? Es autoritario. Enseña que Dios se comunica solamente con él y que en Dios hay una especie de jerarquía de poder. Primero Dios me habla a mí y luego le habla a ustedes. No, van a haber muchos momentos en la vida donde Dios les va a hablar primero a ustedes y luego a mí. Tienen una conexión privilegiada con Dios que los demás no pueden tener por orden divino porque ellos son los profetas de la casa. Mentiras del diablo. Porque hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque usted se fija que en un momento dado Dios quiso utilizar a hombres de Dios como intermediarios. Pero cuando Jesucristo llevó cautiva la muerte y la vence en el nombre de Jesús, nos dice muy bien, ya no hay intermediarios entre usted y Jesús. Yo respeto, bendigo todo aquel que se llame profeta hoy en día y esté haciendo obras hermosos para el Señor, que así sea. El problema es cuando usted cree la mentira de que usted necesita a un profeta para tomar decisiones en Dios. Si el profeta no habla, usted se queda estancado en aquel asiento. Eso es mentira, eso es abuso espiritual. Dios no puede hablarte primero a ti. Mentira. Dios le habla a quien le dé la gana y cuando Él quiera. Dios es Dios y soberano. Y yo no soy favorito de Dios por ser el pastor de esta casa. Hay bendiciones, hay preciosuras, hay revelaciones que usted las va a conocer primero que yo, porque su estabilidad espiritual no depende de este que está aquí. Usted es libre y puede acceder al Padre en la mañana, al mediodía, en la noche. Hable conmigo, no hable conmigo. Dios ha prometido estar contigo. Viva en Puerto Rico, viva en Estados Unidos, se congregue en Centro de Vida, se congregue en la iglesia bautista. Su prosperidad, su bendición y cobertura no depende de que usted esté cimentado en esta iglesia, depende de que usted le haya entregado su corazón a Cristo. Autoritario. Esperan obediencia de sus seguidores sin excepciones. Al líder de Dios hay que obedecerlo sin excepciones. Si usted se le ocurre preguntar, pero pastor, ¿no cree que en esto se le fue un poco la mano? Usted es un rebelde. Usted no tiene visión. Usted está falto de visión. Usted está desobedeciendo a Cristo. Abuso espiritual. Los líderes autoritarios demandan obediencia ciega. El otro día leía yo una noticia de un pastor que dijo, el Señor me dijo que los tenía que bautizar en este lago. El lago era uno de los lagos con más alta presencia de cocodrilos. Cuando uno va a las aguas bautismales, el primero que se zumba al agua, ¿quién es? Y el último que se bautizó fue el pastor. Características de un líder que abusa espiritualmente. Número 1, autoritario. Número 2, exaltan su imagen directa o indirectamente. ¿Cómo lo hacen? Minimizan sus errores por medio de la espiritualidad. Hubo un tiempo en la historia en el que la iglesia evangélica o protestante criticaba muchísimo las posturas o las decisiones de la iglesia católica
porque al Papa le atribuían una cualidad de no equivocarse. Eso tiene un nombre que no lo recuerdo en este momento. Era infalible, debo decir. Infalibilidad. Es una persona que no se equivoca en sus decisiones. Así que nosotros por mucho tiempo le criticamos muchísimo eso a la Iglesia Católica, pero es exactamente lo que está sucediendo en muchas de nuestras filas cuando idolatramos a una figura que también se equivoca. Un líder no es grande por no equivocarse. Un líder es un buen líder cuando se equivoca, reconoce que se equivocó y toma las decisiones inmediatas para restaurar su vida. ¿No le parece más sensato esa idea? ¿Alguien puede decir amén? Nosotros no reconocemos la valía de David porque él nunca se haya equivocado. El hombre más conforme al corazón de Dios mandó a matar a alguien a una guerra para quedarse con su mujer. Pero ahí hay líderes que se quedan con la mujer de otros y le dicen a la congregación, Dios me dijo. Y la congregación se los cree. Y siguen siendo la iglesia de Cristo. Pero yo al decir esto, soy un pastor falto de visión. Soy un pastor pobre que no ha entendido la visión del reino. Tercero, las características de un líder que abusa espiritualmente. Tercera de ellas, sofoca las quejas. Condenan a todo aquel que cuestione sus decisiones como líderes, expresando públicamente que están desafiando al Señor. Tienen alergia a las quejas, las sofocan, no las atienden, no las enfrentan, no escuchan. ¿Por qué existe esta queja? Vamos a ver qué podemos hacer. No, yo soy infalible, yo soy la autoridad en esta casa. Si no te gusta, ¿te vas? Cuarto, son muy persuasivos, usan cualquier táctica para que sus seguidores les obedezcan y demandan sumisión total, aunque sea irracional. Ahora está de moda ponerle a las ofrendas de la gente nombres mágicos. Sí, hay un pastor, se convierte en profeta o en apóstol y dice, si usted conecta con esta organización, no hay manera de que usted no prospere. Mentiras del diablo. Los que donen $100 en adelante son los ofrendantes del bronce. Pero de 500 al mes en adelante, esos son las gárgolas del reino. Los que ofrenden 1,500 en adelante son los goats del evangelio. Mi gente querida, ¿cuánto costó la cruz? ¿Cuánto costó la vida de Jesús? ¿Cuánto costó la sangre de Jesús sobre el madero? ¿Cuánto costó un Jesús con brazos abiertos que le dijo a una clase religiosa de aquella época, sus reglas no pueden salvar a mis hijos y de hoy en adelante a mis hijos nadie me los arrebata de mi mano? Los líderes espiritualmente abusadores o que abusan espiritualmente, además de autoritarios, de exaltar su imagen, de sofocar quejas, de ser persuasivos, también son amenazadores. ¿En qué sentido?
Amenazan con la condenación eterna para lograr su sumisión. Tu salvación está en peligro. Qué común es eso. Porque Dios es un Dios así, inestable, que tu salvación la porque hoy la tienes, hoy no la tienes, hoy la tienes, hoy no la tienes. ¿La puedes perder? No, hoy está segura. Mi Dios no es inestable emocionalmente. Predicen ruina económica, ojo, oído. Predicen ruina económica, enfermedades y maldiciones si te vas de su iglesia. Si usted decide irse de esta iglesia, cualquiera de nosotros le va a enviar con toda bendición. Con toda bendición. Con toda esperanza de que Dios le use. Ahora, si usted se va de esta iglesia, usted es enemigo del reino. Usted es un enemigo de la visión, es un rebelde. ¿Pero y qué somos? ¿Iglesia o secta? ¿Qué somos? ¿Ministerio o mafia? Salió de aquí, voy a llamar al concilio y voy a enviar una mala recomendación de esa persona. Y esa pobre persona va a buscar oficio, puesto en otro lugar y lo estudian al triple, al cuádruple y al quíntuple porque usted dio una mala recomendación porque él se salió de su iglesia. Las ovejas no son nuestras, son de Cristo. Y Dios trae y envía como Él quiere. Usted no tiene que pedirle permiso a un líder espiritual para pedirle el color del cual va a pintar su casa. Ezequiel 34:4 dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dentro de las características de un líder que abusa espiritualmente, son condenatorios. Quien se decida salir de su grupo van a ser condenados como infieles y traicioneros de la visión. Si regresan, no importa en qué condición, entonces todo está bien, hay solución y hay restauración del cielo. Son legalistas, miden el éxito espiritual de sus miembros por el cargo que ocupan dentro y fuera de la iglesia. Muchas pastorales hoy en día se han convertido en pastorales elitistas. El anciano tiene que ser abogado. El anciano que ora por la gente tiene que tener un puesto que gane por lo menos más de 7 cifras. Ay, mi amada iglesia. Esperan sacrificios extremos de dinero y tiempo de parte de los fieles. Hay personas a quienes se les exige más de ofrenda que la renta de su casa. Hay personas que para ser líderes de una comunidad les exigen una cantidad de dinero fija. De esto no se habla, pero ocurre. Eso es mentira. Usted no va a ser más próspero por eso, ni es más cristiano por eso. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Los líderes que abusan espiritualmente de otros son aislacionistas. Declaran que toda relación interpersonal fuera de la congregación es negativa y destructiva para ti. Estás en una crisis.
Solo puedes hablar de tu crisis con los del reino. Cualquier otra persona, sea familia, sea papá, sea mamá, sea otro pastor, si no es del reino, traerá maldición a tu vida. Eso se llama aislarte. Hágase las siguientes preguntas. Aquellos que hoy me escuchan a la distancia y que están reflexionando sobre algunas de las cosas que estamos mencionando, también tienen que hacerse estas preguntas. En su iglesia existe una autoridad irrefutable. Irrefutable. No importa cuán irracional sea tal solicitud, eso va a ocurrir sí o sí. Puede venir el Papa, puede venir quien sea, la evidencia le demuestra es una equivocación errada. No importa. 2, no hay respuesta a mis preguntas. Se ignora mis preguntas, no me las puede responder nadie. 3, se me demanda obediencia absoluta. 4, esta iglesia se considera la única, las demás no son iglesias. Esta iglesia es la que es el cheche de la historia bíblica. Esta iglesia es la primera. El cielo va a estar lleno de esta iglesia. Las demás se pudren en el infierno. En esta iglesia se toman decisiones por mí. En esta iglesia son apóstatas los que deciden congregarse en otra comunidad de fe. 7, en este altar se ridiculiza a los miembros que en este momento tienen una diferencia con el pastor. Utiliza el pastor o el altar para ridiculizar a alguien. La próxima semana vamos a comenzar a hablar sobre qué consejos podemos obtener si usted en esta mañana o cualquiera que me escuche considera que está siendo abusado espiritualmente. Pastores, son mis hermanos. Pero la verdad no puede esconderse. ¿Qué le dirás a Dios? ¿Qué le dirás a Dios el día que te toque verle cara a cara? ¿Qué le dirás a Dios el día que te toque darle cuentas por las ovejas que Él te envió? ¿Podrás enfrentar cuando Él te diga, ¿por qué dijiste algo que no dije? ¿Podrás enfrentar haber asumido, haber manipulado la vida de la gente para pagar préstamos? Haber manipulado familias, incluso matrimonios, llevarlos al divorcio. Aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Iglesia querida, el esfuerzo de Jesús manifestado en la cruz fue el máximo. Y ninguna persona debajo del sol puede convertirse ni en su Dios, ni en su infalible. No insista en permanecer en una relación nociva en el que usted nunca escucha la voz de Dios si no es por medio de un tercero. No insista en una relación con Dios que se limita
al criterio espiritual de un tercero, usted tiene entrada a la presencia de Jesucristo por medio de la fe. ¿Significa que no me puedo dejar pastorear? No, no significa eso. Dios ha puesto a personas con autoridad para liderar, bendecir y guiar. Pero si en vez de un pastor de ovejas parece más un Hitler, si más que un Jesús parece un demonio, algo está mal. La próxima semana continuamos con este tema. Les voy a invitar a todos que nos pongamos sobre nuestros pies y me despido de las familias que hoy nos están escuchando a la distancia. Agradecemos que hayas compartido estos hermosos momentos junto a nosotros. Nuestra iglesia está ubicada en la urbanización industrial Reparto Cartagena, en Bairoa, Caguas. Si deseas más información, unirte a uno de nuestros grupos pequeños, oración o bendecir a nuestra comunidad con un donativo u ofrenda, accede ahora mismo a www.centrodevida.cc www.centrodevida.cc. Bendiciones.